Muy bien. Primera de Samuel, por favor. Vamos a Primera de Samuel rápidamente, capítulo 19 ya de Primera de Samuel. Capítulo 19 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 19, entonces, como ustedes saben, ¿no? Y siempre lo voy repitiendo, ¿no? Estudiamos la palabra aquí, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y ahora en Primera de Samuel, capítulo 19 ya. Dicen por ahí, pues, y quizá ustedes lo han escuchado muchas veces, que la adversidad demuestra en algún sentido la verdadera amistad de los demás, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. Hemos estado hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Acerca de la amistad que tenían David y Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Y yo creo que esto que hemos mencionado anteriormente lo sabía o lo tenía bien en claro, pues, Jonatán. Jonatán sabía que David, escucha bien, Jonatán sabía que David no pensaba usurpar el trono, pero no podía convencer de eso a Saúl. Eso estuvimos viendo un poquito de esto el domingo pasado, ¿no? No podía convencer de esto o de esta realidad que él tenía por entendida, ¿no? A Saúl su padre. Ahora, la posición de Jonatán no era fácil, para nada, ¿sí? La posición de Jonatán no era fácil, pues tendría que oponerse él mismo a los deseos del tirano que tenía como padre, ¿no? Sin embargo, como verdadero amigo, Jonatán habló siempre con la verdad. Y es algo que nosotros debemos de tener por costumbre como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos, ¿no? Hablar siempre con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a usar la palabra de Dios para hablar, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad. Una prueba muy grande, entonces, para Jonatán. Tendría, pues, que decidir entre ser leal a su padre o ser leal a David. Y era imposible que por más tiempo fuese leal a ambas partes, vamos a decirlo así. Recordemos entonces que Jonatán amaba a David. Recordemos también que Dios había establecido un maravilloso lazo de amistad entre ellos dos. E incluso lo habían sellado con un pacto, eso lo vimos en el capítulo 18, versículos 1 al 4. Incluso Jonatán sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey de Israel, aunque él mismo fuese pues oficialmente el príncipe heredero al trono, ¿no? Sin embargo, Dios estaba siempre en primer lugar en su vida y él no decidía por sí mismo, ¿no? Sino era Dios quien decidía por él. Versículos 1 al 3, vamos a leerlos por favor. Dice versículo 1 al 3, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, dice aquí, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate, dice, en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber, dice, lo que haya. Podríamos decir entonces que Jonatán es un vivo ejemplo, un claro ejemplo de lealtad, ¿no? Y la lealtad, pues, es una característica que debería ser parte del sello en nosotros. Debería ser parte del sello de un cristiano. Pero ¿a qué conocemos o a qué le conocemos nosotros como leal? ¿O qué conocemos nosotros como lealtad? Pues por definición la lealtad es una virtud que empieza pues desenvolviéndose en nuestra conciencia, ¿sí? Es básicamente la lealtad del compromiso de defender y ser fieles a lo que creemos y en quién creemos cada uno de nosotros. Y esta virtud está conformada pues por la fidelidad, esta virtud está conformada pues por la obediencia, las cuales se subdividen en el honor, las cuales se subdividen en la gratitud y el respeto también, ¿sí? Por lo que se haya decidido ser leal, pues. En el caso de Jonatán, él decidió ser leal primeramente con Dios y por ende su lealtad luego descansó
en David. También decidió ser leal a David, también siervo de Dios. Y mientras Saúl y su personal pues criticaban a David y estaban atentos ellos a cualquier cosa que pudiesen usar ellos en contra de él, ¿sí? Jonatán solamente escuchaba, pero jamás cambió su opinión con respecto a David. Así que fue a dar aviso a David acerca de los planes de su padre en contra de él, lo cual pues enfureció de manera completa o totalmente a Saúl. Sin embargo, Jonatán sabía él, y él tenía muy por entendido que había hecho lo correcto. Sus principios, escucha bien, porque esto es importante, sus principios sostenidos en la ley de Dios estaban puestos sobre cualquier otro tipo de ley. Así que nosotros necesitamos entender que estamos bajo la autoridad de Dios y por ende se nos ha ordenado a cada uno de nosotros como hijos de Dios a someternos a Dios en las diferentes áreas. Por ejemplo, hay una sumisión bíblica de hijos a padres, ¿verdad? De ciudadanos a gobierno, de empleados a jefes, ¿no? O a patrones, de cristianos a su liderazgo en la iglesia, de esposas a sus esposos. Pero en todas estas relaciones nunca somos ninguno de nosotros excusados de pecado por obedecer pues alguna autoridad que nos dijo que pecáramos. Pues para entenderlo mejor, recordemos a los apóstoles. Pensemos en este momento en los apóstoles. En algún momento se les ordenó que dejaran ellos de predicar el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que ellos respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos 5. Fueron golpeados todos ellos y estuvieron dispuestos a sufrir por lo que era correcto delante de Dios. E incluso se gozaron, ¿verdad? Por ser ellos encontrados dignos de sufrir en el nombre del Señor Jesucristo. Regresando a Jonatán, él estuvo dispuesto también. Él estuvo dispuesto también a recibir el castigo por obedecer a Dios. Estaba dispuesto a sacrificar por obedecer a Dios. Él pudo haber dicho, yo no quiero ser parte de eso. Él pudo haber dicho, yo no voy a ayudar a mi padre a hacer algo que está mal, pero tampoco voy a intentar detener a mi padre, ¿sí? Así que me voy a mantener neutral y voy a dejar que Dios resuelva. Eso hubiese sido una respuesta bastante sencilla, creo yo, ¿no? Sin embargo, Jonatán no era parte de, o a él no le gustaba tener este tipo de actitud. Sin embargo, me pregunto yo, ¿cuántos son los cristianos que hoy en día pues prefieren ser neutrales? Porque es lo más fácil de hacer, ¿verdad? Ni hacen ni deshacen. Prefieren vivir ellos en completa calma. Prefieren vivir ellos en completo silencio. Prefieren ver las batallas desde sus balcones, ¿verdad? Pero si de pronto hay una batalla ganada, hay una guerra ganada, se agradan y muchas veces quieren participar de las victorias que no les corresponden, de guerras que no pelearon, no llevan ni heridas ni cicatrices, pero muchas veces están ahí. Versículos 4 al 5 dicen, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó, dice, su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Estamos viendo aquí que Jonatán hizo más que solo ayudar secretamente a David. Estamos viendo aquí a un Jonatán demostrando su lealtad en acción. Lealtad en acción. Habló bien de David ante el rey sin importarle el riesgo incluso. Fue lo suficientemente osado para decirle a su padre que su enojo o el enojo que él tenía en ese momento por la actitud
que estaba entregando Saúl. En otras palabras, estuvo dispuesto él a confrontar a su padre. Estuvo incluso él dispuesto a confrontar el pecado de su padre. En ningún momento decidió hacerse cómplice del pecado de Saúl. Y esta es una exhortación para todos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tener la oportunidad de ser cómplices del pecado de alguien más. Sin embargo, Jonatán no lo hizo así. Él estuvo dispuesto a corregir el error de su padre, ¿verdad? El pensamiento de Saúl, quien vivió pues engañado en su propio egocentrismo por mucho tiempo, toda su vida. Saúl era alguien que necesitaba atención. Ese era Saúl. Saúl era alguien que necesitaba la atención de los demás. ¿Por qué? Me pregunto yo. Yo creo que él necesitaba la atención de los demás porque sus ojos no estaban puestos en Dios, sino en sí mismo. Y esto me hace pensar en aquellas personas que hoy viven de la misma manera. De aquellos que incluso llegan a la iglesia no para buscar a Dios, sino más bien para buscar la atención personal. Y esto es algo muy triste. Y es triste, ¿por qué? Porque estas personas viven infelices. Estas personas viven quejándose. Estas personas viven murmurando y muchas veces dividiendo incluso. Y nunca crecen en lo espiritual. Versículos 6 y 7 dice: Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David, dice, a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Vemos aquí entonces un destello, ¿verdad? Un destello de humildad de parte de Saúl. Hubiera sido fácil decir: no me importa lo que digas, yo soy el rey, se acabó, nada más que decir. Sin embargo, no fue así. En este caso en particular, Saúl escuchó la voz de Jonatán, ¿sí? Un conflicto tenía Saúl, un conflicto entre su fe y su propio razonamiento. Parece que todo había funcionado. La orden para matar a David había sido revocada. Saúl y David estaban juntos otra vez. Sin embargo, la paz no duró mucho. Y este debería ser una alerta para todos nosotros, ¿no? Sabiendo que todos nosotros vivimos una batalla espiritual, una constante guerra espiritual. Y por esa misma razón, todos nosotros deberíamos estar sobrios y alertas y buscar siempre la manera de fortalecernos para el mañana. ¿Sí? Yo creo que el asistir a la iglesia es una manera de hacerlo, pues. Efesios 6, versículos 10 al 13 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, el día malo. Y habiendo acabado todo, mantente firme, dice la palabra del Señor. Versículos 8 al 10 de 1 Samuel 19 dice: Después hubo de nuevo guerra, paz y de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. En contexto, esto habla de más guerras entre Israel y los filisteos, pero también estamos viendo aquí una realidad espiritual. Lo que llama mi atención es el estado de alerta en el que se encontraba David en este preciso momento. Su reacción era sumamente rápida ante el ataque, ¿verdad? Era sumamente rápida. Primera de Pedro 5, versículos 8 al 9 dice: Sed sobrios y velad. Sed sobrios, mantente alerta y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe. Aquí nos está dando la clave, ¿verdad? La pauta
lo indispensable, lo que debemos hacer nosotros para poder resistir el día malo. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Lo que estamos haciendo ahora es parte de, sabiendo que la fe, y lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo y lo vamos a repetir siempre, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos resistir el día malo, necesitamos buscar más a Dios a través de su palabra. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice aquí. Y es una de las razones por la cual todos nosotros pues oramos, ¿verdad? De manera mutua, ¿no? Los unos a los otros o los unos con los otros, intercediendo siempre como iglesia. Regresando al tema, al final de 1 Samuel 19:7 vemos que hubo una tregua en la guerra espiritual que envolvía a Saúl y a David. Sin embargo, tenemos que entender que siempre que estamos en un tiempo de alto al fuego, vamos a decirlo así, en guerra espiritual, sabemos que la guerra va a comenzar otra vez dentro de poco. Necesitamos estar despiertos a esa realidad. Así que por eso la palabra de Dios nos insta a mantenernos alerta. A veces el cielo nos va a dar nubes de aviso cuando se avecina una tormenta. Y por eso nosotros, una vez más, necesitamos estar pendientes y alerta. Con respecto a Saúl y a David, recordemos que fue el éxito de David lo que antes provocó los celos de Saúl. Así que cuando David tuviese o tuviera éxito otra vez, seguramente Saúl sería tentado pues una vez más por los celos, ¿verdad? Y los espíritus malignos estaban más que listos para atacar a Saúl cuando éste se encontraba pues más vulnerable. Y es una palabra que nosotros debemos llevar muy por entendido en nuestras vidas, ¿no? Cuando somos nosotros vulnerables al pecado, entonces obviamente vamos a estar más abiertos a caer en ello, ¿verdad? Entonces, por eso una vez más necesitamos estar constantes buscando a Dios. El ataque entonces estaba en camino. Ahora, después de este altercado, David nunca regresó al palacio hasta que fue rey de Israel. Estamos hablando de casi 20 años después. Así que fueron 20 años los que David vivió como fugitivo. Versículos 11 y 12 dice aquí: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó, dice Mical, a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Recordemos que anteriormente Saúl juró: vive Jehová, que no morirá. Eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y ahora por segunda vez Saúl se retracta de este juramento. En otras palabras, mientras Jonatán anteriormente había mostrado lealtad, Saúl mostraba lo contrario aquí. Estaba mostrando traición. Ahora, Mical era hija de Saúl. Así que esto fue un conflicto muy grande de lealtad, de lealtades, ¿verdad? Para Mical. O deberá actuar a favor de los intereses de su padre, o deberá actuar a favor de los intereses de su esposo. Así que ella tomó la decisión, y estamos viendo aquí que decidió apoyar pues a su esposo David. En otras palabras, Mical actúa según, o estaba actuando según el principio de Génesis 2, versículo 24, en donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aunque el pasaje de Génesis aquí habla específicamente del esposo, expresa pues un principio que aplica a ambos cónyuges en el matrimonio. Sí, ese principio demuestra que las obligaciones y la lealtad a la familia anterior ceden para dar paso a la lealtad y a las obligaciones para con la nueva familia en ese momento. Entonces, mientras David decidía pues qué medidas tomar, ella estaba allí para apoyarlo. Ella estaba allí para ayudarlo. Y eso fue lo que hizo Mical. Así que durante esa noche, cuando los hombres pues
vigilaban su casa y David escapaba, él compuso un canto para Jehová, que se encuentra en el Salmos 59, lo que demuestra que en tiempo de peligro David podía cantarle a Dios. En tiempo de adversidad, ¿qué hacía David? Le cantaba a Dios. Vamos a leer el Salmo 59 rápidamente. Salmo 59 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame, dice, de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí, dice, poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren, dice, y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro. Y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré, dice, en ti, porque Dios es mi defensa. Hablamos de la prudencia la semana pasada, ¿verdad? Porque Dios es mi defensa. El Dios de misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, dice. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido, dice, mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Versículos 13 al 17. Tomó luego Mical, dice, una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado, dice, escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. La estatua era un terafín, ¿sí? Una estatuilla utilizada como un ídolo que se utilizaba en los hogares, ¿no? Como un amuleto muchas veces de fertilidad, un amuleto de buena suerte. Así que esto era una demostración, o era la demostración de que Mical no tenía un tipo de relación con Dios, o el tipo de relación que debía tener pues con Dios. Y esta débil relación con Dios se iba a revelar a sí misma en Mical conforme pues se desarrolle la historia de David. Eso lo vamos a ver luego en 2 de Samuel. Versículo 18 dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron, dice, en Naiot. Vemos aquí que David hizo exactamente lo que se debe hacer cuando está uno en una situación difícil, cuando está uno en una situación confusa. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar a Samuel. Prácticamente lo que estaba haciendo era buscar consejo, ¿verdad? El consejo de Dios. Pasó tiempo con un hombre de Dios. Podemos imaginarnos entonces a David aquí derramando su corazón sobre el profeta Samuel. Versículos 19 al 21. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí.
y los presidía, perdón. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Estamos viendo entonces que cuando los mensajeros de Saúl fueron con la intención de capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración prácticamente, ¿sí? Cuando dice que todos profetizaban, no era que todos estaban prediciendo el futuro, vamos a decirlo así. La palabra hebrea simplemente lleva la idea de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, probablemente todos ellos estaban dando alabanzas espontáneas en ese momento, ¿no? Alabanzas inspiradas a Dios. Dice también aquí que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, ¿no? Y esta era una obra bastante inusual del Espíritu Santo en acción aquí. Venir sobre hombres que no buscaban a Dios, que no deseaban ser llenos del Espíritu. Sin embargo, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y Dios hizo esto, creo yo, para proteger a David, ¿sí? Y esa de algún modo, pues, fue una manera de desarmar a los que habían venido a capturarlo en ese momento. Versículos 22 al 24. Entonces, dice, él mismo fue a Ramá, llegando al gran pozo que está en Secú. Preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día, dice, y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Básicamente 3 veces el Espíritu Santo le dijo a Saúl, deja en paz a David. Mi espíritu es más fuerte que tú. 3 veces el Espíritu de Dios le dijo a Saúl, nunca ganarás esta batalla contra David y contra mí. Básicamente fue eso, pero Saúl no escuchó. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hablar a nosotros para poder atender su palabra? En vez de eso, a un grado aún más alto, lo que hizo Saúl fue lo siguiente. Tomó el asunto en sus propias manos. Tomó el asunto en sus propias fuerzas, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo aquí. Y él mismo fue a Ramá a tratar de resolver. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, dice, tal cual anteriormente el Espíritu Santo obró para prevenir la captura de David. Sin embargo, si Saúl no se humillaba a sí mismo delante de Dios, Dios iba a encontrar la manera de humillarlo. Saúl, entonces, es un claro ejemplo de alguien que puede ser afectado por el poder de Dios, resultando en sí con muchas experiencias maravillosas, pero no entregarse por completo al poder de Dios, lo cual resulta, pues, como una vida cambiada, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente, lo hemos hablado muchas veces. El hecho de ser usado no significa que seamos aprobados. En parte esta porción nos quiere llevar a reflexionar, hacernos un autoanálisis, creo que es lo debido, ¿sí? El hecho de considerar cuál es nuestro real estado espiritual en este momento. Yo creo que este capítulo en sí nos lleva a considerar cuál es nuestro real compromiso con Dios. Este capítulo nos lleva a considerar cuál es el real compromiso con nuestra iglesia. Nos lleva a considerar el hecho de saber si realmente estamos viviendo como cristianos leales, ¿verdad? O quizá vivimos traicionando de vez en cuando siempre nuestra fe. Quizá vivimos traicionando de vez en cuando siempre a nuestro Señor Jesucristo, quizá con nuestra falsa fe, quizá con nuestras falsas actitudes de cristiano, quizá incluso con nuestra falta de compromiso también hacia Él. Así que esta tarde quiero que salgamos de aquí meditando en estas cosas. Meditemos en estas verdades. Pensemos en aquello que le sucedió a Saúl y cuán engañado estaba él en el hecho de pensar que lo que hacía lo hacía de manera justa, lo hacía de manera correcta,
Es por eso que Jonatán fue a confrontarlo y le dijo, lo que tú crees que está bien, no está bien. Estás cometiendo un grave error. Y fue a confrontarlo. No fue a confrontar el pecado en Jonatán. Muchas veces nosotros podemos pretender, pensar o creer que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. Por eso la palabra de Dios nos pone en descubierto. Nos pone en descubierto quiénes nosotros somos realmente. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento como un espejo para ver cuán sucia está nuestra cara, ¿verdad? Y si no vemos esa suciedad a través de la palabra de Dios y no resolvemos, o de pronto si es que vemos esa suciedad y no la resolvemos, pues obviamente estamos cayendo en pecado. Y vamos a vivir en pecado y vamos a vivir lejos de Dios. Y es lo que no queremos ninguno de nosotros. Vamos a orar y vamos a dejar el servicio de esta tarde aquí. ¿Qué? Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos sostienes, Señor, con ella, Dios mío. Te quiero pedir, Señor, que sigas revelándonos. Señor, tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu en nosotros. Que sigas cambiando nuestra vida. Que sigas, Señor, volviéndonos, Señor, las personas que tú quieres que realmente seamos, Dios. Gracias porque podemos alabarte, Señor. No solamente con música, sino con nuestros actos, Señor. Gracias, Señor, porque nos despiertas, abres nuestros ojos, Señor. Abres nuestro entendimiento, Señor, a la realidad, Dios mío. Te quiero pedir, Señor, que nos permitas descubrir, Señor, quiénes, Señor, o quién realmente somos, Señor. Y ponernos en línea contigo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estos tiempos difíciles, porque son estos tiempos difíciles, Señor, los que separan, Señor, lo bueno de lo malo, Señor. Lo que, Señor, quita, Señor, esa costra de la herida, Señor, para saber, Señor, y ver cuán infectada está esa herida, Dios. Pero gracias, Cristo Jesús, porque eres tú nuestro sanador. Eres tú quien las sana. Eres tú quien las cura, Señor. Eres tú, Señor, quien cierra, Señor, esas cicatrices. Y de vez en cuando quizás las podemos ver, Señor. Pero las podemos ver, Señor, como unas piedras del recuerdo, con el único propósito, Señor, de glorificarte a ti y decir, gracias, Dios, porque nos hiciste pasar ese Jordán para poder alcanzar tus promesas que son eternas, tus promesas que son en el sí y en el amén. En tu nombre, Cristo Jesús.